mi esposo va un día a estar en el camino del Señor. Amén. Y mis hijos, pues, gracias a Dios, están en el camino del Señor. Mi hija está en el Ministerio de Danzas. Y mi hijo, pues, apenas va creciendo, es chiquito todavía. Y qué más le cuento. Y pues aquí estoy para servir a Dios y para ustedes, para servir también a ustedes. Entonces, Dios les bendiga y me alegro conocerlos. Amén. Bueno, porque quise que ella se presentara ella misma, porque ustedes dirán estos de que están disfrazados. ¿Sí, cierto? ¿Nos ven como raro, no? No, yo a ella sí la distingo y a ella la... Ah, ya la conocía. Ah, Y a ella también. entonces gracias a Dios por eso y porque nos reciben. Es bueno que a uno lo hagan sentir bien. Muchas gracias por la bienvenida y también queremos decirles pues que somos el equipo de misiones, no somos muchos, tampoco somos machos, son todas mujeres menos nosotros dos, porque el niño ya dice, yo soy misionero. Amén. Pero ahí vamos. Comprender un poquito de qué se trata las misiones interculturales. Y como decía el pastor Julián, esto se trata de llevarlo en el corazón y de comprenderlo y entenderlo un poquito. Lucila, como lo dijo, es de Ecuador, ella es de una comunidad y nosotros pues nos ven con una chaquetica rara. Esta es una chaquetica china, que gracias a Dios nos regalaron los misioneros que están allá. Ahorita ellos se encuentran en Nepal y trabajamos por esto desde acá se puede hacer mucho, que el reino de Dios se extienda no solo en Nueva Primavera, Chinchiná, Manizales, Caldas, Colombia, sino para el resto del mundo. Amén. Porque tal vez aunque ustedes no lo sepan, hay mucha necesidad en el mundo que nosotros no sabemos y hay gente sufriendo y con necesidad de que conozcan a nuestro Señor, a nuestro Rey, porque cuando lo conozcan las necesidades muy seguramente van a desaparecer. Amén, amén. Entonces somos Francia, mi esposa, nuestro niño Andrés y yo, César, para servidores. Mi esposa quiere contarles algo. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Misiones, el objetivo que tenemos es movilizar las misiones dentro de la iglesia local. Cada iglesia de cada lugar es conocida como una iglesia local y el objetivo es que desde el Ministerio de Misiones podamos mostrarle a la iglesia lo que los misioneros hacen, pero también cuidar a sus misioneros que van al campo misionero. Las asambleas de Dios, que es pues la denominación a quien Casa de Restauración Familiar pertenece, tiene una dirección nacional de misiones que se llama Dinamis. Desde allí nosotros recibimos las directrices para dar a conocer todo esto de misiones, y Dinamis pues tiene muchas herramientas para la iglesia local. Tenemos a CEDI, que es el centro de estudio donde se preparan los misioneros. También tenemos otras actividades como RON, que es la oración que se realiza por los misioneros, la red de oración, ENAMIT, que es la Escuela Nacional de Misiones, y a todo esto tratamos nosotros de participar en todas estas cosas para aprender, para saber qué están haciendo los misioneros y para entregarles a ustedes como iglesia. También pues tenemos contacto con algunos de los misioneros que están en diferentes partes del mundo y oramos constantemente por ellos, hablamos con ellos, algunas veces los visitamos. Hace un año, el año pasado, en junio, estuvimos en una comunidad indígena de los Embera Chamí en Armenia con los misioneros Pablo y Giselle. Fuimos todo el equipo con el pastor Franklin y estuvimos allí aportando y apoyando el trabajo que ellos hacen. Hemos estado en la Sierra Nevada y pues la idea es que cada año podamos hacer un viaje misionero por si de pronto ustedes se quieren unir a nosotros.
Entonces queríamos contarles un poquito de qué se trata esto del Ministerio de Misiones y qué hacemos. Bueno, y algo importante y complementario a lo que mi esposa dice, nosotros somos movilizadores, no somos en sí misioneros, porque muchos nos dicen eso, ustedes son misioneros, ¿para dónde van? ¿Para dónde los mandaron? ¿A dónde es su llamado? El llamado ya está para toda la iglesia, y es que movilicemos a la iglesia a ser parte activa de las misiones. Y estas instituciones de las asambleas de Dios como DINAM y SEDI, no es solo capacitación para los misioneros, también la podemos hacer nosotros. Así no vayamos a ningún lugar, desde aquí podemos trabajar también, ¿sí? Entonces es importante que si en algún momento usted dice, uy, pero es que yo no estoy aprendiendo nada, me quedé estancado, hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar. Con autorización de su pastor lo puede hacer, ¿sí? Bueno, al grano, ¿cierto? Con esta enseñanza que traemos hoy, a través de un panorama bíblico, de una visión general, queremos mostrarles a ustedes cómo Dios restaura la adoración por medio de la salvación, ¿sí? Somos seres creados a imagen de Dios y adoradores, pero eso se dañó, eso se torció, todo eso se corrompió. Entonces, ¿qué queremos mostrarles? A través de la Biblia, cómo Dios, a través de su salvación y desde el principio, quiso restaurar esa autenticidad de su ser, esa identidad, porque hace parte de la identidad cristiana adorar, ¿sí? Y hay una figura literaria que usamos mucho y a mí me gusta usarla, y tal vez ustedes la conozcan, muy seguramente la conocen y la han usado, y es la analogía. Es una figura literaria, se llama analogía, y la analogía es una comparación, es una semejanza. Podemos hacer una semejanza, y por eso queremos mostrarle cómo la semejanza del inventor es al invento, el inventor es al invento como Dios a su creación. Sí, hay una semejanza, ¿cierto? El inventor desarrolló un proyecto, desarrolló algo, lo mismo Dios desarrolló su creación. ¿Y cuánto dolor puede encontrar un diseñador, un ingeniero, un arquitecto, un químico, desarrollando su elemento, su máquina, su desarrollo, viendo sus cálculos, viendo su tiempo, sabiendo que todo era perfecto? O sea, el invento ya estaba creado, ya estaba desarrollado, tenía que funcionar a la perfección y no funcionó. Ustedes se imaginan un ingeniero mecánico diseñando unas cuchillas o una herramienta para cortar acero, ya tenía los cálculos, ya tenía el material, ya sabía cómo iba a girar la máquina, y que esa máquina no corte ni un pedazo de papel. ¿Qué puede sentir aquel ingeniero? Frustración, dolor. Después de saber de que lo que había desarrollado y lo que había inventado tenía que funcionar, pero no lo hizo, y ha pasado a la realidad. ¿Cuántos carros de Toyota, nada más y nada menos Toyota, de celulares conocidos, marcas conocidas, les ha tocado recogerlos por seguridad? Esos carros de Toyota, cantidades, miles de carros. Toyota no es una marca china, es japonesa, no es cualquier desarrollo de ayer. Y por seguridad fallan sus frenos, recojamos los carros porque son inseguros. ¿Cuánto dinero le pudo costar, cuánta inversión a estos ingenieros, aquellos que lo diseñaron? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto dolor pudo sentir nuestro Dios al hacernos a su imagen y semejanza, adoradores?
porque debíamos ser adoradores. Y aquello se dañó. ¿Podía el Señor sentir dolor? Claro, si Él no nos diseñó para que nos corrompiéramos. Dios nos hizo con ese sello de adorar. Es un propósito original. Es algo que está dentro de nuestra naturaleza, pero que se dañó con el pecado. Teniendo en cuenta que adorar es darle gloria y honra a Dios en todo lo que hacemos, vamos a leer Génesis 2, 1 al 3. Dice Génesis 2, 1 al 3 en traducción lenguaje actual. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó. Génesis 2, 1 al 3. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Ay, Dios mío, ¿cómo así? Eso estaba dentro de mí, no lo sabíamos, ¿cierto? Y no lo hacíamos. Muy seguramente ni de niños, ni de jóvenes, y tal vez es el caso de muchos que llegamos a la adultez sin saber cuál era la naturaleza nuestra y no adoramos. Génesis 2.1, muchachos. Génesis 2 del 1 al 3. ¿Qué pasó? Ya sabemos qué pasó allá en el principio. El hombre desobedeció y decidió mal. En el mismo Génesis 2, 15 al 17, dice el Señor: Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín. Eso es mucha belleza y mucha berraquera, qué hermosura, ¿cierto? Todos los árboles. Pero teníamos que decidir mal. Solo uno. Pero no fue el árbol el que estuvo ahí. No fue la serpiente. Tentando, sí. Pero ¿quién tomó la decisión? ¿Y quién toma las decisiones en este momento? Dios nos ha dado el poder de elegir. Dios nos ha dado un cerebrito grande, hermoso, complejo, para pensar las cosas y decidir bien. Pero el 17 dice: pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Un arbolito, una decisión mala, solo una tenemos que elegir. Y caímos en pecado y caímos en esa maldad, y el diseño de nosotros se hizo corrupto. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Pero vaya belleza que encontramos en Génesis también. A Dios no se le olvidó que no lo tomó por sorpresa que pasaría. Y para que ustedes sepan, si no lo sabían, Dios tenía el plan perfecto, el diseño perfecto. O sea, la embarramos nosotros. ¿Quiénes tenían que corregir? Nosotros. Pero Dios es tan bueno, tan bello, tan amoroso, que Él mismo dijo: al rescate. ¿Y qué dijo? La primera mención de la promesa del plan redentor la encontramos en Génesis 3:15 y dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Listo. Vamos a desentramar un poquito esto. ¿Qué pasa con esta promesa y que además desde allí nos promete victoria? A esta promesa, a este pasaje lo conocemos como el protoevangelio o primer evangelio. Mírese bien, el primer evangelio en Génesis, primer evangelio, protoevangelio que encontramos en la Biblia, como la primera promesa de Dios para salvar, para redimir, y además que nos promete victoria. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí?
Le está hablando a la serpiente. Si ustedes miran versículos atrás y leen, cuando llega el 15, haré que tú y la mujer sean enemigas. ¿Cuál mujer? La mujer que vendría a parir, aquella simiente que muchos esperaban, aquella simiente que cuando llegó muchos no creyeron tampoco. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Gloria a Dios porque hay descendencia que dejó aquella mujer. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. Si usted mira, le está hablando a la serpiente, y aplastar la cabeza de la serpiente es una herida mortal. ¿La serpiente quién era? Está derrotado, mis hermanos. Ya está derrotado, para que usted lo crea. Desde hace mucho tiempo se prometió y ya se cumplió. Te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. La serpiente iba a morder, sí. Aquella simiente vino humanamente divino. Jesús vino como un humano, en carne propia, nació de aquella virgen y tenía que padecer todos los sufrimientos que padece un humano. ¿Por qué dice que te herirán el talón? Porque una herida de la serpiente en el talón significa eso, que habría heridas. Y la misma semejanza, la misma cuestión, la misma temática pasaría con nosotros. Muy seguramente estemos heridos o vayamos a ser heridos, pero no seremos vencidos. Eso es lo que representa la herida en el talón. ¿Y qué pasó con nuestro Señor? Nuestro Rey, claro, Él es Dios, pero como tenía que tomar el lugar de nosotros como humanos, fue herido y también muerto. Y esta historia continuará. Bueno, y para hablar un poco de el hilo conductor de esta enseñanza o de lo que estamos hablando, nosotros vamos a hablar de un mundo que adora. Al final vamos a ver un mundo que adora, ¿sí? De lo que mi esposo entonces habla de un ser humano que pecó, pero que fue creado ¿para qué? Adorar. Para adorar. Entonces estamos hablando de un hombre que adora. Adán fue creado para adorar. Y después de ver todo esto del primer evangelio, de la primera anunciación del plan redentor de Dios en Génesis 3:15, Dios sigue yendo a través de la historia bíblica, sigue conduciendo al ser humano hacia la salvación. ¿Y qué es esa salvación? Es devolver ese diseño original al ser humano, es devolver ese diseño original con el que Él lo creó, o ese propósito inicial de ser adoradores. Pero el pueblo de Dios o la humanidad siempre tendemos a hacer lo contrario que Dios nos manda hacer. Ya mi esposo les dijo, fuimos diseñados para adorar, pero si nosotros vamos a través de toda la Biblia, después de que Adán y Eva pecan, entonces vienen otros pecados, viene el tiempo de Noé, en donde la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque abundaba el pecado en él. Luego vemos otra historia en donde se ve este pecado reiterativo del ser humano, y es la Torre de Babel, la historia de la Torre de Babel, en donde el ser humano quería hacer un edificio tan grande, una torre tan grande que alcanzara el cielo, porque no quería ser gobernado por Dios. Pero Dios nuevamente trae salvación allí y confunde su idioma para que no se entendieran y no pudieran lograr su objetivo. Con Noé la salvación fue a través de un arca, ¿sí? Pero entonces Dios dice, bueno, voy a crear un pueblo que me adore. Ahora no es un ser humano, el ser humano ha pecado, yo voy a crear todo un pueblo. Y llama a Abraham en Génesis
12:1 y quiero que me acompañen en esta palabra. Génesis 12:1. Génesis 12:1 al 3, y si alguien me lo puede leer, por favor. Dios llama a Abraham. Amén. Del 1 al Del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hasta ahí. Hasta el 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el llamado que Dios hace a Abraham. Voy a hacer a través de ti un pueblo, y a través de ti yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era el objetivo de Dios? Crear un pueblo. ¿Cómo se llamó ese pueblo? Lo creó. ¿Cómo se llamó? El pueblo de Israel. Abraham es el padre de ese pueblo, ¿cierto? Y desde allí inicia la creación del pueblo de Israel con sus descendientes, ¿cierto? Él que quería bendecir tanto a Abraham, a Abraham, que todas las naciones vieran esa gloria de Dios en ese pueblo de Israel. Eso era lo que Dios proponía inicialmente, que todas las naciones de la tierra quisieran verse reflejadas en Israel y que fueran tal como fue Israel. Y entonces a través de Israel las naciones de la tierra iban a conocer a Dios. Pero ¿qué pasó? Entonces llegó Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? La creación de las 12 tribus. A través de la creación de las 12 tribus entonces llega la creación del pueblo de Israel, y son una nación poderosa en donde Dios se glorifica. Dios abre pozos donde no se pueden abrir pozos. Dios bendice los bendice con vacas, con ovejas, con ganado. Son una nación muy próspera, ¿cierto? Y todo el Antiguo Testamento habla de cómo Dios intenta que esa nación busque adorarlo. Pero entonces ya se termina el Génesis y empieza el libro de Josué. Y ellos van y conquistan la tierra, pero la conquistan a medias. Josué muere, no deja un líder, y llegan los jueces. Los jueces, me parece un libro muy impactante, porque constantemente cuando termina como la historia de un juez, dice: y el pueblo de Dios volvió a ser como bien les parecía, o como en otras versiones dice, el pueblo de Israel volvió a hacer lo que se le dio la gana, ¿sí? Porque no querían adorar a Dios, sino que se iban tras otros dioses, hacían lo que culturalmente hacían otras naciones. ¿Qué volvió a pasar allí? Se volvió a desviar el propósito inicial con el que el pueblo de Israel fue creado. Se volvió a desviar ese propósito de Dios, pero Dios, ¿qué hizo? Siempre levantaba un juez, los libraba de las naciones y otra vez traía salvación a ellos. Volvía a restaurar ese propósito inicial con el que Dios los había creado. Y entonces vamos al libro de Samuel, un profeta que